En cualquier momento puede venir otro terremoto, amén. Dígale al lado, no paremos de orar por México. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Él dijo que Él nos iba a guardar y cuidar, amén. Pero hay mucha gente que todavía no le conoce. Hay mucha gente que no sabe lo que ha de venir, amén. Así que hay que orar, dile al lado, hay que orar por nuestra nación, para que Dios la cuide, la guarde y la perdone, amén. Bien, terminamos de ver lo que es la gran tribulación. Y en la gran tribulación se moverá un hombre que vamos a conocerlo como el anticristo o la bestia. Yo vengo a enseñarles lo que es el espíritu del anticristo y el anticristo. Se lo vuelvo a repetir. Vamos a ver qué es el espíritu del anticristo y quién es el anticristo. No son la misma persona, amén. Aunque el espíritu del anticristo va a operar ¿en dónde? En el anticristo. Yo les voy a enseñar quién es el espíritu del anticristo, cómo es, cómo actúa, cómo se manifiesta. Y al final de este estudio, predicación, vamos a ver quién es el anticristo, amén. El último anticristo, amén. Ya digámoslo así, el que no es piratón, amén. Ya el original, dile al de lado, el original. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 18 al 23. Primera de Juan, casi está al final de su Biblia, capítulo 2, versículo del 18 al 23. Gloria a Dios. Han sido días gloriosos, amén. Amén. Dios ha hablado, hemos visto su presencia manifiesta, su grandeza, y no podemos perderlo de vista a Dios, amén. Dios va a seguir haciendo cosas grandes en medio de nosotros, amén. Bien, ¿ya lo encontró? Primera de Juan 2, 18 al 23. Vamos a ver el espíritu del anticristo y el anticristo. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, escuche, muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bien. ¿Qué significa la palabra anticristo? La palabra anticristo está compuesta por el prefijo anti, que significa contra. Anticristo está compuesto de dos palabras, es un prefijo, anti, que significa contra, y la palabra griega, Cristo, que significa ungido. Entonces, ¿qué quiere decir? Alguien que está en contra ¿de quién? Del ungido, del Cristo. Entonces, otro significado más, anticristo significa el que se opone o está contra Cristo nuestro Señor. No es difícil detectar a un anticristo. Es alguien que se opone o está en contra de Cristo o en contra de su palabra o de todo lo que es Él. Amén.
Eso significa anticristo. Repítame, alguien que está en contra de Cristo, alguien que ataca a Cristo. Ese es un anticristo, amén. Bien, si observamos bien esto, este es un espíritu. Este es un espíritu fuerte. No es cualquier espíritu, es un espíritu poderoso que gobierna a otros espíritus, que se ha levantado contra el mismo Jesucristo para demeritarlo, desacreditarlo delante de los hombres. Entonces, no es difícil detectar su función. Su función es engañar a los hombres, haciéndole creer que Cristo es un falso, desmeritando al Señor, quitándole su poder divino, diciendo que es un hombre, etcétera. Yo te voy a enseñar la diferencia del espíritu del anticristo y del último anticristo. El último anticristo, ese se hará pasar por Cristo. El espíritu del anticristo no quiere pasarse como Cristo, al contrario, lo está demeritando, lo quiere debilitar, lo está atacando, está engañando a los hombres. Te vuelvo a repetir, esto es importante que lo sepas. El anticristo final se hará pasar por Dios, engañando a los escogidos si fuere posible. El espíritu del anticristo sí engaña a los hombres, pero demeritando, desacreditando al Señor Jesucristo. A él no le interesa que lo adoren, a él le interesa destruir todo lo que tenga que ver con Jesucristo, amén, o con el Cristo o con Jesús. ¿Me entendiste esa diferencia? Es importante, por eso te voy a hablar del espíritu del anticristo y del anticristo, porque es importante que sepas, amén. Bien, 2, ya te enseñé lo que es el espíritu del anticristo. Es alguien que está en contra de Cristo. 2, el espíritu del anticristo no es solo una persona o trabaja en una persona. Te lo vuelvo a repetir. El espíritu del anticristo no es solo una persona. Vamos ahí a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Es importante que sepas esto y que empieces a conocer. Entre nosotros hay muchos anticristos, amén. Bien, ya lo tiene, 1 de Juan. El espíritu del anticristo se compone de muchas personas. 1 de Juan 2, 18 y 19. El espíritu del anticristo se compone de muchas personas, no trabaja solo. Dile, no trabaja solo. El espíritu del anticristo dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo viene. Así ahora, escuche, han surgido muchos, diga plural. Primero dice que va a venir un último, ¿qué? Anticristo. Pero en lo que él llega, han surgido o han venido muchos anticristitos, para que me entienda. Por esto conocemos que es el último tiempo. En el mundo actual hay muchos que tienen el espíritu ¿de quién? Del anticristo. No trabaja solo el espíritu del anticristo. Tiene muchos hombres que están operando en ese espíritu, que están atacando a la iglesia, lo que es Cristo, lo que es Jesús, lo que es su divinidad, amén. Tratan de reducir la divinidad de Jesucristo. 19, vamos bien hasta ahí. Bien, 19. Salieron de nosotros. A ver, pastor, me está hablando de un anticristo, de muchos anticristos, y en el otro versículo dice que dos anticristos que han venido, que están surgiendo, ¿de a dónde salieron? De la iglesia. Más adelante te voy a decir que el mormonismo y los testigos de Jehová salieron del cristianismo. El catolicismo
El catolicismo surgió en el año 300 después de Cristo. Con Constantino, uniendo la iglesia-estado, salieron de nosotros, pero no eran, aunque estuvieron dentro de la iglesia, vino el espíritu del anticristo sobre ellos, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron, dile al de lado, pero salieron, para que se manifestase que no todos son, no todos son. Entonces el espíritu del anticristo no es solo una persona, trabaja en muchas personas. Se mueven muchas personas, busca personas para entrar y engañarlos, y estos engañen a los demás y se salgan del cuerpo de Cristo. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Te estoy enseñando que el espíritu del anticristo no trabaja solo. Más adelante te voy a decir a dónde surgió. Ya te vengo hablando de esto. Ya lo tiene, ¿eh? Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Dice ahí: amados, no creáis a todo espíritu. Dile al de al lado, no creáis a todo espíritu. Y menos al del anticristo, dile. Sino probad los espíritus. ¿Qué vas a hacer? Si son de Dios. Si son de Dios. Porque muchos falsos profetas o anticristos han salido por el mundo. ¿Trabaja solo ese espíritu? No. ¿Puede trabajar con profetas? Sí. ¿Puede trabajar con pastores? Sí. ¿Puede trabajar con maestros? Sí. ¿Puede trabajar con evangelistas? Sí. ¿Puede trabajar con apóstoles? Sí. Muchos ya han salido por el mundo y están en el mundo. 2, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios con mayúscula. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Yo les pregunto, ¿los mormones confiesan que Jesucristo vino en carne? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los nueveristas? ¿Los musulmanes? ¿Los budistas? ¿Los ateos? La niña está entrenándose. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de ¿quién? De Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y escuche, para que discierna, le estoy enseñando a discernir. Y este espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y este es el espíritu de ¿quién? El anticristo. ¿Fácil de detectarlo? Sí. El cual vosotros habéis oído que viene. Oíste que viene, pero no es cierto. Y que ahora ya está ¿en dónde? Oíste que viene, no, pero el espíritu del anticristo está operando todavía. Está aquí operando. Está operando en el mundo. Que al final de los tiempos vendrá un anticristo, sí, pero el espíritu del anticristo está operando en personas, en sectas, en falsas religiones. Muchos dicen que el Papa actual es un anticristo. Muchos dicen que Donald Trump es un anticristo. Muchos dicen que el que más características tiene de anticristo es el presidente de Francia. Yo creo y discierno que tienen características de anticristo. Tienen características, dígalo, tienen características.
Sí, porque ya están operando. ¿En dónde está operando el anticristo? El espíritu del anticristo en el mundo. Por eso te digo que no trabaja solo. Tú vas a escuchar a un hombre con unas características de ese espíritu de anticristo, vas a escuchar a otro, vas a ver a otro. Está operando, pero no opera solo, opera en conjunto a través de varios hombres, de varias religiones, sectas. Porque toda la gente solamente se está concentrando en un anticristo. Todavía no ha venido, no sé si ya nació, pero el espíritu del anticristo ya está operando, ya se está moviendo. En Nietzsche se movía, era un ateo, en varios ateos se movía. En el hombre más famoso que acaba de morir, que estaba en una silla de ruedas, era un ateo. En él operaba el espíritu del anticristo. En él operaba y era fuerte, tenía mucha influencia. Y hay en muchos hombres con influencia a nivel mundial. Apenas un artista dio un comentario, ahí estaba operando el espíritu del anticristo. Dice: yo no creo en Dios, Dios no existe. Y entonces ahí estaba operando en esa actriz el espíritu de ¿quién? Anticristo. El espíritu del anticristo opera en los músicos de rock satánico. El espíritu del anticristo es el espíritu, también se llama así, crucitas, el que opera en las cruces, la cruz invertida. ¿Y quiénes usan mucho la cruz invertida? Los grupos satánicos de rock están en todo lo que es Cristo. Escúchame bien, porque si alguien aquí practicó música de rock satánica o le gustaban, el espíritu del anticristo estaba operando. El espíritu del anticristo opera en la música. Muchos yo he liberado que tienen el espíritu del anticristo. Cristianos he liberado. Luego es tan fuerte la liberación que hasta sangre le sale, porque el espíritu del anticristo o el espíritu de crucitas hace que pactes con ellos a través de la música, que cuando rompes el pacto sale sangre, porque está muy arraigado. Lo he experimentado muchas veces cuando libero a personas. Opera en el espíritu de la anarquía, rebeldía. El espíritu del anticristo, ¿cómo es? Rebelde, no se somete al gobierno y al señorío de Cristo. ¿Alguien me puede decir gloria a Dios? Amén, aleluya. Sigo vivo aquí. Tienes que tomar autoridad contra el espíritu del anticristo. ¿Le puedo seguir? La rebeldía viene y ataca mucho a los jóvenes. ¿Qué está pasando en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México? ¿Qué está operando? El espíritu del anticristo en contra de las autoridades. Pero no voy a reventar a medio gobierno y cristiano aquí. Está operando el espíritu del anticristo. Está en todo. El espíritu del anticristo no se somete al gobierno, no se somete a las autoridades establecidas por Dios. El espíritu del anticristo pone sus reglas, pone sus leyes, pone sus pensamientos, pone sus creencias. El espíritu del anticristo ha tomado la filosofía. El espíritu del anticristo lo puedes ver mucho en la filosofía de Aristóteles, de muchos hombres filósofos. En el espíritu de Grecia, en el intelectualismo, opera mucho el espíritu de Grecia y del anticristo. ¿Alguien sigue aquí? ¿Está aprendiendo? Gloria a Dios. Voy a liberar, yo sé que algunos jovencitos por ahí. Sonríele. Los videojuegos traen mucho el espíritu del anticristo, porque te hacen rebelde, te hacen desobediente, te apartan de Cristo. ¿Ve cómo se opera en la iglesia? Dile al de al lado: ya que me liberen, no me espero otros 20 minutos. No, es que yo siento aquí que esto está fuerte aquí. Si el diablo ha venido a atacarte, a decirte que Dios no existe, que Dios no resucitó, que no murió por ti, es el espíritu del anticristo. Y nos bombardea,
Dios no te ama, Dios no existió. ¿Quién creó a Dios? Dios no está en la categoría de creación, Él es creador. Amén. Dios existe por Él mismo. Amén. Te van a atacar los ateos. ¿Quién creó a Dios? Dios existe por sí mismo. Amén. Cuando la Biblia dice que se inmoló, Él mismo se inmoló, se hizo más pequeño, digámoslo así, se hizo hombre para salvarnos. Amén. Al Cordero inmolado, porque nos amaba. Pero Dios creó hasta el diablo y los demonios. ¿Cómo puede ser posible que creamos en lo malo? Si creó lo malo, existe lo bueno. Le voy a cantar las mañanitas al espíritu de Crucita, de anarquía. Santo Dios. Tuve una experiencia hace unos días. Ayer, no hace unos días, ayer. Esto fue glorioso. El espíritu del anticristo opera en las posesiones demoníacas. Mi suegra fue a trabajar con unos judíos y la que le tocó cuidar estaba endemoniada. Y mi suegra se ve que ya tenía algunas horas liberando a la endemoniada. Y me habló por teléfono. Y le contestó mi esposa en su celular. Y le dijo, háblale a Julián. Y el demonio se oyó hasta por la bocina. ¡No le digas a él! Y cuando decía Jesucristo, mi suegra, decía, ¡cállate! Decía en el nombre de Jesucristo y decía la palabra Dios y le decía, ¡cállate! Porque el espíritu del anticristo no resiste, no aguanta que glorifiques a Dios, que lo nombres y que digas que en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, lo que está arriba en el cielo y en la tierra. Y conoce quién adora a Jesús y los odia y los quiere destruir el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo te quiere destruir a través de la música, a través de los videojuegos, a través de la rebeldía, a través de la desobediencia, a través de la filosofía. Dile al de al lado, el diablo bien que te conoce. Si adoras a Cristo y alabas a Cristo, Él va a hacer lo posible para que dejes la iglesia, para que dejes su palabra, para que venga la duda. Va a hacer lo posible. Dígale, va a hacer lo posible. Pero tú sabes si lo dejas. Él quiere sacarte, quiere llevarte, quiere matarte. Por eso Crucitas es una cruz invertida. ¿Sabes qué significa esa cruz invertida? En el mundo del ocultismo, satanismo, significa Cristo derrotado. Es una cruz invertida. Es cuando la gente se persina y la hace. ¿Cómo le hacen? Esta es una cruz invertida. La cruz que yo conozco, el palo de arriba, está más arriba, pero cuando te persinas, bueno, cuando se persinaban, tú que te persinas, te estás diciendo que le perteneces al anticristo. Gracias. Voy a liberar a aquellos que se persinaban diario. Cuando te dan la bendición, te están diciendo, te bendigo en el nombre del anticristo. Detrás del trono del Papa está la cruz invertida. Dile al de al lado, ¿quieres seguir siendo católico? Si eres católico, eres hijo del anticristo y no del Cristo verdadero, del que está sentado a la diestra del Padre, la majestad. Sé que donde se siente el Papa tiene la cruz invertida. Y carga un Cristo en un bastón, crucificado, caído. Ese es el espíritu del anticristo, el que muestra a Cristo crucificado. Cristo resucitó, venció a la muerte, resucitó al tercer día. Él se bajó de la cruz.
El Cristo que te mostraron en esa iglesia es el espíritu del anticristo. Es el espíritu de error. El espíritu del anticristo es el espíritu de error, de mentira, de engaño, de fraude. El Cristo que yo alabo fue sepultado. Lo sepultaron sus amigos, sus discípulos, y al tercer día se levantó y bajó a los infiernos y le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo y ahora está sentado en el trono a la majestad de Dios. El verdadero Cristo vive en mi corazón, está dentro de mí. Dile al de al lado, necesitas liberación. Ahí andabas con el crucitas, ¿verdad? Y todos traen su cruz. Muchos han preguntado, ¿es bueno traer una cruz o malo? Nada más te voy a dar la definición de lo que significa la cruz. La cruz es un objeto de maldición. Amén. ¿Quieres traerla? Ya sabes lo que traes. Una maldición. Tengo hasta un par, pastor. Un par de liberaciones te voy a dar. ¿Estás entendiendo? ¿Dónde opera? ¿Cómo está? Yo siento el poder de Dios. Siento que aquí se me van a liberar varios. Déjale, sigo. Espíritu Santo, ayúdame a seguirle, porque el Espíritu Santo me empieza a revelar, ¿verdad? ¿Cuántas veces te entregaste al anticristo? Dile al de lado. Esto dices, en el nombre de la Trinidad satánica. El diablo tiene la Trinidad satánica y opera el espíritu del anticristo. Hasta el final de los tiempos lo vamos a ver. La bestia, el falso profeta y Satanás. Ya lo viste, está en Apocalipsis, ¿sí o no? Dile al de al lado. También el diablo imita todo lo que es Cristo. Voy en el versículo 4. ¿Sí? 5. ¿Sí? ¿Sigue aquí? 4. Dile a la 4. Eso no, se va a poner más bueno. No. Dice así: hijitos, vosotros sois de quién? Y los habéis vencido. Ay, dile a los anticristos, al espíritu del anticristo, y los habéis vencido. Porque ya no te persignas, ya no adoras una imagen. Amén. Ya no te pones a rock and rollear. Amén. Ni a decir, todo es, el espíritu del anticristo te lleva a blasfemar en contra de Cristo, y la música te lleva a blasfemar. Por eso lo habéis, ¿qué? Vencido. No, pero dígamelo, ¿quién ya lo venció? Porque después de que lo libere, lo vamos a vencer. Lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, el verdadero Cristo, que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El falso anticristo, el falso diablo, que quiere la adoración. El espíritu del anticristo, el anticristo final va a querer la adoración. Por eso va a poner una marca para que lo adoren. El verdadero Cristo estará con nosotros allá arriba. Estaremos allá, pero el espíritu del anticristo pelea esto. Dile, pelea la adoración. Por eso en Mateo 24 dice: y vendrán muchos cristos, y si fuere posible engañarán a los escogidos. Ahí lo buscas en Mateo 24. 5, dile al lado, 5. Ellos son del mundo. Sí, porque el anticristo, su sistema es el mundo, tiene su reino. Por eso hablan del mundo. Y el mundo, los que son del mundo, escuchan a los anticristos. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice? Nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Entonces, cuando alguien no quiere escuchar este predicador lo que Dios dice de Dios, ya sabe por qué. Porque ya lo engañó un anticristo. Quien no quiere escuchar la verdad que está en tu boca, es porque hay un espíritu de anticristo operando en él. Amén. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de error, dígase, el espíritu del anticristo. Dígame, el espíritu de error es el espíritu del anticristo.
Entonces, ¿opera solo el espíritu del anticristo? No, opera a través de muchas personas y se mueve en el mundo, en su reino. 3. ¿Cuál es el origen del anticristo, del espíritu del anticristo? Su origen no es geográfico. Su origen no es geográfico, sino espiritual. ¿Y sabe a dónde surgió el anticristo? De la misma iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Que le dijo el diablo anticristo a Eva que si comía del árbol iba a ser como ¿quién? El espíritu del anticristo se iguala a Dios. Dice que podemos ser iguales a Dios, la nueva era. El espíritu del anticristo no tiene reglas. Dice que el hombre debe de ser gobernado por sí mismo. Te estoy hablando filosofía y todo lo que cantan. Es un espíritu rebelde que no quiere que lo gobiernen, y salió de la misma iglesia. Adán y Eva, ¿quiénes eran? ¿Hijos de Dios? Y Eva y Adán quisieron ser como, entonces salieron de ahí. ¿De quién era hijo Caín? Esto está más bueno, me va a dar un toallazo profético. La Biblia dice que Caín era hijo del maligno. Adán y Eva no tenían a sus hijos cuando pecaron, pero por la semilla o el espíritu del anticristo que vino a ellos, la semilla se vio. ¿En quién? Y Caín era rebelde. Dios le dijo, el pecado está a la puerta. Dios le dijo, arrepiéntete, y él fue rebelde. Y él dijo, yo hago justicia por mi propia mano. Cuando en un pueblo ya la justicia no gobierna, está gobernando el espíritu del anticristo. Cuando no puedes gobernar a un joven, está operando en él el espíritu de ¿quién? Anticristo. Hay jóvenes aquí que son obedientes, ¿verdad? Amén. Gracias por los 3 hipócritas que dijeron amén. No, los de la cámara, ¿verdad? ¡Ey! Tiene de lado, estoy aprendiendo lo que ni siquiera me había imaginado. Ay, ay, ay. ¿Cuál es su origen? Entonces, espérame, todavía le tengo que decir más. Dile, todavía te van a decir más. Caín era hijo del maligno y mató a su hermano. Y Dios le dijo, había tanta anarquía, tanta maldad, que no se sometió a la palabra de Dios ni a Dios, y mató a su hermano. Y cuando le preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué contestó el rebelde? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Estaba delante de Dios y Dios lo tuvo que desterrar, lo tuvo que sacar, y la ciudad que levantó significa errante, sin Dios, sin camino, sin rumbo, sin dirección, sin propósito. Así opera el espíritu del anticristo. No te hablo de Nimrod, otro rebelde. En Génesis 10 dice que levantó su reino. Nimrod significa RBD. ¿Cuántos aquí cantaban las de RBD? Esto significa Nimrod. Ahí están cantando, sí, soy rebelde, que lo que digan los demás. ¿Qué está operando? Y uno de ellos es satanista, del que salió de ese grupo.
Varios de ellos adoran al diablo, no son homosexuales. La homosexualidad se desprende del anticristo, porque ellos escogen su propio sexo, ellos escogen su propia pareja. Ellos han tomado el pacto de Dios en un arco iris y lo han hecho su bandera. Ese es el anticristo. Cambian lo santo y lo profanan. El anticristo cambia lo santo para profanarlo y confundirlo. Y muchos ven la bandera y dicen, es que son gays. Cuando veas la bandera, cuando veas el arco iris, es un pacto de promesa que Dios hizo con la tierra y no debe de haber confusión, pero el diablo confunde. Y estoy seguro que hasta los mismos cristianos saben que cuando ven una bandera, ay, es que es el grupo lésbico gay. Y esa bandera ahí fue una profanación. Por eso Dios destruyó el imperio babilónico y destruyó al hijo de Nabucodonosor, Belsasar, porque tomó de los vasos del templo y se embriagó. Todos aquellos que han profanado las cosas santas de Dios, viene un juicio, viene la muerte, viene una destrucción y el espíritu del anticristo. Y todos los que han sido anticristos mueren mal, mueren con enfermedades terribles. Usted puede checar la historia de todos aquellos que han tenido el espíritu del anticristo. Napoleón, Hitler, Mussolini, le pudiera hablar de muchos. Nietzsche, el último hombre científico. ¿Cómo mueren? ¿Le sigo? Amén. Lo tengo aquí con los de allá con la boca abierta. Digo. Vivo con 3 anticristos, pastor. Todos esperando ahí al anticristo y tienen 3 viviendo. Los que grafitean sin permiso y se meten al metro y hacen sus aventuras, ¿qué está operando? El porrismo que está en nuestro país es el espíritu. Lucifer se rebeló en el cielo. ¿Qué operaba en él? Quería ser como Dios. El espíritu del anticristo quiere destruir las cosas de Dios para ser como Dios. No, yo estoy fluyendo aquí. Imita. Por eso Él levanta a sus profetas, Él levanta a sus maestros, Él levanta a sus falsos apóstoles, Él levanta, porque odia lo de Dios, lo desacredita, pero al fin y al cabo copia el modelo. Él dice no ofrenden, Él dice no diezmen, Él dice no alaben, pero ¿qué pide? Para sus ritos satánicos ya sacrificaron ahorita miles de vírgenes, miles de niños. Pide ofrendas, pide la alabanza. O sea, Él desacredita, pero Él pide lo mismo que desacredita. Ay, canta y no llores. Siento el poder de Dios aquí. ¿Dónde surgió? De lo mismo de Dios. No porque Dios sea malo, sino que lo que era de Dios se desvió. El espíritu del anticristo es una desviación de la maldad, queriendo desacreditar a Dios, pero pidiendo lo mismo que es de Dios. Vamos al 18-19 de Primera de Juan. Le voy a dar esta y otras 2 cititas y ya, ¿no? 4 citas más, ¿ya? Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último. Salieron de nosotros. ¿De dónde salió Caín? De Adán y Eva. ¿De dónde salió el mormonismo? De la iglesia. ¿De dónde salió? Los testigos surgieron en el siglo XIX. Y ahora nos quieren venir a gritar y desacreditar cuando nosotros tenemos la verdad. Y yo reto a toda secta en el nombre de Jesús. Yo sí los voy a retar y me paro aquí.
Si dicen que ustedes tienen la verdad, que Dios los sostenga. Y si nosotros tenemos la mentira, que Dios nos desarraigue de la tierra. Se las vuelvo a repetir por si alguien no escuchó. Si tú dices que tienes la verdad, que Dios te sostenga. Y si yo tengo la mentira, o el pueblo de Dios tenemos la mentira, que Dios nos desarraigue. Dice la Biblia que cuando el sol, la luna y las estrellas dejen de existir, entonces va a dejar de existir Israel. ¿Cuándo va a dejar de existir el pueblo santo de Dios? Nunca. Así es la iglesia. Esta es la iglesia pura y sin mancha. Amén. La verdad. Nosotros predicamos a Cristo el Señor, nuestro Salvador, al que murió y resucitó. Yo no predico un cuentito del libro mormón y que se me apareció el ángel Moroni en las montañas de Estados Unidos, que allá llegó la tribu de Neftalí. Mentira. Aleluya. Nada que cómo vas a creer que tu libro mormón tiene más poder que la Biblia, si la Biblia es la palabra de Dios. Y el mormonismo le ha dado más poder a sus libros porque tienen el espíritu del anticristo. Y todos los que están en sectas mueren jóvenes en edad viril. Y el de lado este sí es una bronca seria. Hay que denunciar la mentira. ¿Sabe por qué yo hablo sin miedo? Porque yo sé quién me llamó. Yo sé lo que hablo y yo predico la verdad, porque la verdad hace libres. Y miles al ver este video saldrán de la oscuridad y el espíritu del anticristo te dejará. Y ahora adorarás al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe quién le pone una manita abajo y unos comentarios a mis predicaciones? ¿Quién tiene el espíritu del anticristo? Ay, qué duro, ¿verdad? Yo sé que me está viendo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido ¿con quién? Cristo. Pero salieron para que se manifestase. Toda falsa doctrina y secta salieron de nosotros, pero era para que se manifestase ese espíritu. Para que se manifestase que no todos son de ¿quiénes? El hecho, escuche bien, el hecho de que alguien niegue a Jesús, ¿lo hacen los mormones? ¿Lo hacen los testigos? Niegan a Jesús, niegan su divinidad, niegan al Espíritu Santo. El hecho de que alguien niegue a Jesús no quiere decir que es solamente un ateo, sino que también puede tener uno el espíritu del anticristo, quien niega a Jesús con sus hechos, con sus palabras y con sus doctrinas. El Papa niega con sus hechos, con sus palabras y con sus doctrinas. El espíritu del anticristo opera en la gran ramera. Por eso cuando dice en Apocalipsis 13 que vio una bestia salir con un monstruo de 7 cabezas y una mujer sentada. Y ahí luego dice que él se abrió del abismo y salió una bestia y el anticristo. Dile al de al lado, aleluya, gloria a Dios. Es para que estuviéramos haciendo un fiestononón aquí. Yo tengo la verdad, hemos caminado con la verdad, somos libres, Dios nos salvó, nos rescató. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Nosotros no negamos a Jesús ni con nuestros hechos, ni con nuestras palabras, ni con nuestra doctrina. Las falsas doctrinas niegan a Jesús. Dicen los mormones y los testigos de Jehová que Jesús no resucitó con un cuerpo como corporal, sino que era un espectro. ¿Quién está operando ahí? El espíritu del anticristo. Otros dicen, testigos y mormones, que Jesús no vino y se metió en una mujer y nació como hombre. Dicen que él siempre fue un espíritu. Y todo lo que se tragó y todo lo que durmió, un espíritu no necesita dormir, solo a menos que tenga cuerpo. ¿Usted cuándo ha leído en la Biblia que un demonio se fue a echar un coyotito?
Mentira, Jesús dormía, cansaba, se lloraba, tenía un cuerpo, comía. Por eso todas esas pequeñas partes están ahí para destrozar al diablo mentiroso. Él es el padre de la mentira. Desde el principio peca, dice la Biblia. Y quiere desacreditar a Dios, porque ya sabe que ya no tiene acceso a su presencia. Ya no puede, él está juzgado. Juan 2:22 de primera de Juan, ahí mismo, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es un mentiroso que niega que Jesús es el Cristo. Ya lo tiene, 1:22. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todos los cultos satánicos niegan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Judas capítulo 3, más adelante, Judas versículo 3 y 4. Está atrás de Apocalipsis. Quiero que empieces a tocar ahí, Abigail, por favor. Dios nos ha dado la libertad, amén. Judas capítulo 1, versículos 3 y 4. Es fácil detectar al espíritu del anticristo en sus hechos, en sus palabras y en sus doctrinas. Ya para qué hablar de los budistas, de los neveristas, de los musulmanes. Para los musulmanes dice el Corán que los judíos y los cristianos somos sus enemigos. ¿Usted cree que eso habla de amor? ¿De la doctrina del amor de Dios? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Con sus hechos niegan, odian al cristiano, al judío. El que tiene un rencor y un odio por la humanidad tiene el espíritu del anticristo, porque el diablo odia. Ay, dile al de lado ahora sí, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Hicieran de nosotros, pero salieron de nosotros. Hay en iglesias grandes que hay anticristitos allá adentro, viendo en qué se equivoca el pastor para atacar la doctrina. Le sigo, esto es muy fuerte, esto es para gente de mayor de 18 años. Amados, dile al lado, amado, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada. ¿A quiénes? ¿A quiénes se nos dio la fe? A nosotros. Porque algunos hombres, escuche, han entrado a la iglesia, congregaciones encubiertamente vestidos de ovejitas, los que desde antes habían sido destinados, esos anticristitos ya habían sido destinados para esta condenación. Y dice que hombres se meten a las iglesias, hombres impíos. Esa es la característica de un anticristito. Es un hombre ¿cómo? Que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué dicen los testigos? No, si puedes tomar, pero no embriagarte. Si puedes bailar, pero nada más con tu esposa. ¿Qué es eso? El que es amigo del mundo es enemigo ¿de quién? Hay muchos que predican esto y están en los púlpitos y se hacen decir cristianos. Convierten esto en libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Me puedo echar una cervecita, pastor? Échate 2 y la tercera mi salud, pero no te embriagues. Eso se predica. Me voy a ir a la otra iglesia porque así ellos dejan chupar, pastor. Dejan pecar. Me voy a hacer musulmán. Puedo tener 7 mujeres o las que pueda mantener. Soy empresario, puedo con 10. ¿Eso dice la doctrina? Dios los unirá y los hará una sola ¿qué? ¿O dice 7? ¿Ve cómo opera el espíritu del anticristo? Convierte la libertad de libertinaje, la gracia de Dios, y niegan al Dios, el único soberano.
y a nuestro Señor Jesucristo. Lo niegan con sus hechos, con sus palabras, con sus doctrinas. Todo hombre que predica otra doctrina, todo hombre, escúcheme lo que le estoy enseñando, porque quiero que salga de la mentira. Y si estás en una iglesia o en una congregación donde se está enseñando la mentira, sal de ahí, porque te está ministrando el espíritu del anticristo. Hay que salir de la católica, pero puedes llegar a un lugar donde hay falsa doctrina y es lo mismo o peor. Por eso siempre usted sabe que está en el lugar correcto. Más le vale. Estoy aquí para quitarle toda venda y enseñarle la verdad, porque se me va a demandar no sabe cuánto. Y estoy dispuesto a pagar el precio, y cada día que Dios me use más, no le hace que me persigan. Para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Que me persigan, no importa. Y si no me invitan a predicar a sus púlpitos, ¿qué me importa? Yo voy a seguir predicando en el que Dios me dio y me puso. Y voy a seguir enfrentando las falsas doctrinas. Y voy a seguir atacando el mal. Y voy a seguir atacando el engaño y el error y a los espíritus falsos. Y desde esta plataforma profética seguiré hablando que Cristo es mi Señor. Que Él murió, que vino, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Vine a predicar la verdad. Sal de ahí, dice el Señor. Yo amo mucho a mi pastor, sí, pero es anticristito, déjalo. Aquí no se trata de que si lo amas o no, aquí se trata de la verdadera eternidad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo no vine a hablarte de mis aventuras ni de lo que vivo. Los anticristitos empiezan a hablar de ellos, de sus grandezas, de sus logros, de su dinero, de lo que tienen. No. Los verdaderos hombres de Dios te llevan a ver a Cristo como la única esperanza, como la única fuente de la salvación y de la provisión. Santo es Dios. Primera de Tito 1, del 10 al 16. Todos los hombres que enseñan otra doctrina diferente a la Biblia o acomodada, hay un espíritu de anticristo. No puedo parar, usted tiene que saber. Me va a regalar otros 10 minutos de su valiosa vida. Pero es que esto es de vida o muerte, ¿se da cuenta? Tú no me apagues el internet, que todavía no te he liberado. Dígame amén si ya tiene a Tito. Ya ve qué diferencia conocer el espíritu del anticristo, y al final ya va a entender cómo va a operar el anticristo. Si conoce cómo opera el espíritu del anticristo, va a conocer cómo va a operar el último. ¿Qué? Que usted ya no va a estar aquí, pero ya se va bien enseñado. Si se quiere quedar, de todos modos ya aprendió. Ya lo tiene. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Quiere decir que había judíos que tenían ahí el espíritu del anticristo. ¿Sabe? Estaban demeritando el sacrificio de Cristo. Eran judíos, sí, pero tenían el espíritu del anticristo. Hay todavía algunos en las redes sociales. Una familia, le voy a decir, o unas familias se me fueron porque se metieron a ver cosas en el internet y se encontraron a falsos cristos ahí y a falsos profetas y los engañaron. Y ahora dicen que se pueden congregar desde su casa y que desde ahí pueden invocar a Dios y que no es necesario. Están contradiciendo la doctrina y estuvieron aquí entre nosotros. Dicen que Jehová es un demonio, tu abuelita. Débiles en la fe por no conocer la Biblia. Que si no te circuncidas, la circuncisión ahora es en el corazón. Así es, amén.
bien circuncidado del otro lado y por acá bien pecador. Así nos dice mi Biblia. Dice, los cuales es preciso tapar la boca. Ya ve, por eso hablo así. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. Ahí van diciéndole, estás equivocado, estás mal, estás haciendo esto, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio era verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que no se me asuste, para que sean sanos en la fe. Por eso prefieren irse, porque los va a reprender uno. Mejor me voy. Mejor dicen cualquier cosa, justificando su salida. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, escuche, y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena ¿qué? Dile al de lado, resumen, espíritu del anticristo. Segunda de Pedro 2, del 1 al 2. Santo, alabe a Dios, porque Dios nos está hablando antes de liberarnos. Santo, santo, digno, digno. Ya nadie quiero que se me mueva en todo el edificio, porque el espíritu del anticristo va a dejar su vida, va a romper todo pacto, vamos a quebrar. Por eso muchos no entienden la Biblia o la enseñan mal. Cuando alguien enseña mal la Biblia, que se le ha enseñado, ya sé por qué, que el espíritu del anticristo transgiversa o voltea la verdad, la voltea o la tuerce. No puedo yo parar aquí. Me quisiera ir hasta mañana, Espíritu Santo, pero todos tenemos que hacer cosas. Santo, segunda de Pedro 2, versículo 1 y 2. Yo alabo a Dios cada vez que enseño algo. Yo también siento la libertad, como Dios me libera junto con usted. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús en Juan 8:32. Y la verdad, ¿cómo te hace? Libre. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos, que introducirán encubiertamente, engañosamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Hay una doctrina falsa que anda corriendo, que somos iguales a Jesús, jamás. Que somos iguales a Dios, jamás. La Biblia dice que Él nos hizo un poco menor que los ángeles. ¿Cuál fregados voy a ser igual que Jesús y que el Padre? ¿Cuál? Y ahí está el cristiano cayendo en esa falsa herejía. Somos un poco menor que los ángeles. Eso sí, nos vistió de gloria y de honra y nos ama porque nos salva. Eso sí, pero nunca le voy a llegar a Jesús. ¡Nunca! Y hay falsos predicadores que en algún tiempo predicaron sana doctrina, que ahora están diciendo que somos iguales a Dios, a Jesús. Pero como en el tiempo pasado predicaron cosas buenas, la gente sigue ahí. Y aún negarán al Señor que los rescató. Vea, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Cómo acaban los anticristitos? Destruidos. Y muchos están